Café Forestal. Inteligencia emocional y responsabilidad social como factores de éxito para pymes. El objetivo de esta jornada es conocer qué es la responsabilidad social y el liderazgo emocional y cómo pueden ser dos factores diferenciales de resistencia y rentabilidad para pymes. Bueno, pues vamos a ello. Bienvenidos a un nuevo Café Forestal. En esta ocasión vamos a hablar sobre inteligencia emocional y responsabilidad social como factores de éxito para pymes. Se trata del Café Forestal número 5 de este año 2025 y el número 132 desde que comenzamos con esta iniciativa allá por 2020. Hoy queremos dar las gracias a nuestra ponente, a Lola Pelayo, que va a ser la que nos introduzca en este apasionante tema. Ella es licenciada en Ciencias de la Información, con másteres en Inteligencia Emocional, Coaching, Comunicación e Innovación. Actualmente estudia Psicología e Inteligencia Artificial. Cuenta con más de 20 años de experiencia en medios y comunicación organizacional. Además, trabaja desde hace más de una década en el desarrollo personal y en esta materia tan concreta. Su ONFEPE combina comunicación, inteligencia emocional y responsabilidad social. Además, es reconocida por su estilo dinámico y práctico y inspira cambios reales y duraderos a través de talleres y conferencias. Lola nos ha pedido además que intentemos que el café de hoy sea muy dinámico, así que esperamos que pongáis de vuestra parte y participéis también en lo que vamos a tratar. Respecto a lo que vamos a hablar, pues vamos a hablar de la responsabilidad social y por qué es una estrategia de éxito, sobre el marco global de la responsabilidad social y los ODS de Pacto Mundial, las claves del liderazgo que impulsa una cultura corporativa responsable y las herramientas prácticas para avanzar. Como sabéis, la sesión está siendo grabada. Tenéis un botón de preguntas y respuestas donde podéis lanzar vuestras preguntas en cualquier momento y a Lola cuando ella nos diga, pues la iremos lanzando esas preguntas porque nos ha pedido pues, que seamos dinámicos en ese aspecto. Y también tenéis el botón de chat pues, para cualquier circunstancia que queráis comentar y que bueno, lo podamos trasladar. También tenéis la manita para poder intervenir de viva voz en cualquier momento, ¿eh? En cualquier momento podéis levantar la mano y hablar y exponer pues vuestras opiniones o vuestro punto de vista en todo esto. Y dicho esto y llegado a este punto, os vamos a poner una pequeña encuesta para saber un poco el perfil de la gente que está ahí detrás de la pantalla y bueno, pues y vemos los resultados. A ver, que hay nada, esto tardamos poquísimo. 30 segunditos para dejar que la gente vote y vemos los resultados. Bueno, pues a ver, ahí los tenemos. Bueno, pues un 31% del público está en la empresa privada, un 23% son profesionales autónomos, tenemos también un 31% en empresa pública y también en la administración pública hay un 8%. Y también tenemos un 8% jubilados, que siempre nos gusta también llegar a este perfil de personas. Y dicho esto, pues vamos con lo interesante, que es escuchar a Lola, que yo por lo menos tengo muchas ganas de aprender sobre este tema y de interactuar pues según vaya surgiendo, Sí, ¿no? Así sí, que os por animamos favor. a todos a participar. Muchísimas gracias, Raúl, y muchísimas gracias a todas las personas que os habéis conectado, no solamente porque hayáis querido escucharme hoy a mí, sino porque, bueno, pues tenéis cierto interés en una materia que desgraciadamente, en mi opinión, y espero que cuando acabe este café forestal tengáis una opinión parecida porque os haya encendido esa inquietud, pues que digo que desgraciadamente ha evolucionado de una forma pues complicada, que no se ha explicado bien, no se entiende bien y hay mucha desinformación alrededor de la responsabilidad social. Entonces, espero que esa unión, responsabilidad social, inteligencia emocional y, por supuesto, comunicación, sean como las tres estrategias que van a dar el éxito a tu empresa, si es que estás en una empresa trabajando por cuenta ajena, que he visto que hay muchas personas así, y o si estás trabajando para ti como profesional autónomo, pues también
son tres estrategias importantes. Es verdad bueno, pues que son estrategias de gestión en las que influyes mucho, sobre todo si eres parte de la directiva de esa empresa, pero que también, aunque estés en un estrato de la jerarquía organizacional un poco menos cercana a la toma de decisiones, pues que también puedes influir y sobre todo generar esa inquietud a las personas que sí que están en la toma de decisiones por acercarse a este estilo de gestión. Como decía Raúl, sí que suelo hacer intervenciones muchísimo más dinámicas en las que procuro que sea la experiencia la que termine aterrizando el aprendizaje para que no sea que me oyes o me escuchas en el mejor de los casos y luego pues puedes aplicar, sino que ya desde el primer momento, desde esa práctica que hacemos aquí, pues puedas ya llevarte ese aprendizaje interiorizado. Pero vamos a hacerlo a través del chat, por eso os pedíamos que seáis pues muy activos a las llamadas que vamos a hacer, a que digáis en el chat o que abráis micro y compartáis alguna opinión sobre lo que vamos a ir, bueno, pues recorriendo, ¿no? Tengo una presentación que nos va a servir de guía y que en el momento que terminamos yo se la voy a dar a la organización para que la ponga a disposición de todas las personas que estáis aquí. Y por favor, sentiros absolutamente libres de interrumpirme bien con la manita o con cualquiera de los iconos que te ofrece Zoom para interactuar conmigo, tanto para dar tu opinión o para hacer una pregunta o para decir que no estás nada de acuerdo, que a mí me va la marcha porque me gusta mucho este tema, llevo muchos años trabajando. Lo tengo que decir que me siento muy bien con este colectivo porque durante 21 años, no parezco tan mayor, ¿verdad? Durante 21 años estuve trabajando en ENCE, en la antigua empresa nacional de celulosa, muy cercana a toda la parte forestal. Llegué a llevar toda la comunicación de la compañía y una de las primeras encomiendas que me dio la compañía fue rebajar el tono industrial y la imagen de la chimenea a la empresa, con lo cual me apoyé muchísimo en toda la parte forestal de la compañía y aprendí tantísimo de todos esos profesionales con los que compartí durante esos años, pues vida. Que recuerdo con muchísimo cariño esa etapa y todo lo que rodea a los conceptos con los que trabajáis habitualmente. Así que me siento en casa y espero que disfrutéis tanto como yo de encontrarnos otra vez en este tipo de eventos, ¿no? Voy a empezar a compartir la presentación, como digo, para que no se me deje nada, no me quede yo nada en el tintero. Voy a bajar un momentito porque me habían dicho, perdonadme, me habían dicho que iba a llover, pero no va a llover. Yo estoy en Huelva, por cierto, y aquí está haciendo un sol maravilloso. Creo que la borrasca esa que han estado anunciando va a llegar mañana, hoy no. A ver, venga, voy a compartir la pantalla y activo la presentación. Bien, aquí la tenéis, ¿verdad? ¿Está todo el mundo No, viéndola? se ve ¿Sí? bien. Se ve bien. Gracias, Raúl. Bien, bueno, pues como os decía, yo soy Lola Pelayo, como me ha presentado Raúl, no voy a abundar en todo lo que he estudiado. Sí que me gusta empezar por aquí. Todo mi contacto con la responsabilidad social corporativa empezó en ENCE, empezó en buscar esa conexión con el entorno social para el que al final trabajas. Cualquier empresa está dentro de un entorno social que le compre o no el producto o el servicio que vende, es parte de su ecosistema y de su universo y está obligada a comunicarse con esos colectivos, insisto, sean o no clientes de el servicio que está ofreciendo la empresa. Así que es inevitable que en el desempeño de las funciones de la empresa y en el desempeño de las funciones de las personas que trabajan en esa empresa esté la parte íntima. O sea que es verdad que la foto anterior mía, más profesional, más desde todos esos roles
formativos, más cognitivos con los que salimos al mundo a ofrecer nuestros servicios, está muy bien, pero esa que sale todos los días con su perra y que le encanta la naturaleza y le encanta darse paseos por la playa y tiene miedos y tiene inseguridades, esa parte interior de las personas también forma parte de ese desempeño. Así que no podemos olvidar que somos personas y que nuestra inteligencia emocional es importante también en el ámbito laboral. Ahora vamos a ver un poco más adelante cómo esa inteligencia emocional personal se transfiere a la organización, es decir, cómo también una empresa tiene inteligencia emocional y cuáles son los elementos de esa inteligencia emocional que debería ser capaz de atender para ser igual de efectiva que una persona cuando tiene una inteligencia emocional bien desarrollada. De todo esto vamos a hablar, pero con estas dos fotos lo que quería transmitir es eso, la importancia de que detrás de cada nombre que estoy viendo yo en esta pantalla negra llena de nombres, hay una persona que tiene un rol personal y un rol profesional y los dos están obligados a entenderse y es un trabajo propio de autoconocimiento, de autorregulación y de gestión de esas habilidades que te hacen interactuar con mayor o menor éxito con tu entorno, ¿no? Esto es por donde empieza todo. ¿Qué significa entonces ser responsable? Porque es muy difícil que una empresa sea responsable si las personas que la forman, sobre todo las personas que toman las decisiones que dirigen esa empresa, lo sean. Con lo cual, ahora la primera llamada a la acción. ¿Qué significa para vosotros y para vosotras ser responsable? ¿Qué significa ser responsable? O sea, o vamos a hacer una pregunta más aterrizada, como la vais a escribir, que no se puede enarbolar de viva voz. Para vosotros, ¿qué es una empresa responsable? ¿Cómo es? ¿La podéis definir en un par de palabras? Venga, vamos a darle al chat. Si alguien se anima, también hemos activado los micros a todo Ah, el venga, mundo. Lo que perfecto, muy tienen que bien. hacer es ellos mismos activar su propio micro y decirlo en alto. Gracias, María Eugenia. Pues nada, adelante. ¿Alguien se anima a abrir su micro y decir en su opinión? Aquí no hay opiniones buenas y malas, hay opiniones y puntos de qué es una empresa responsable. ¿Qué significa para una empresa ser responsable? ¿Hay alguien ahí? ¿En el chat alguien se anima? Está la gente tímida, pero mira, Luis Javier Ross se ha Ay, animado. Una empresa que se que- comporta de una de forma forma adecuada con lo con que lo le que le rodea. rodea. Muy bien, es una forma de verlo, muy bien. Ha llegado también otra, Luis Miguel Sillero, dice una empresa que cumple con sus compromisos y con sus clientes. Muy bien, también en las dos son buenas, pero son parciales. Ujú. Mira, y completa Luis Javier diciendo, Ahí está, eso desde sí, sí. empleados, clientes, medio ambiente, etcétera. Muy bien, esto es, muy bien. Es decir, ser responsable realmente no es llevar el peso de esa pesada carga, no de la responsabilidad. Hemos contaminado mucho la palabra responsable, un poco porque casi siempre se usa como es responsable de, y parece que es como culpable, lo asimilamos muchas más veces a culpable que al responsable de verdad. Pero independientemente de esto, y avanzamos un poquito, fijaros que estamos en un mundo que se denomina buca. A mí me gusta mucho españolizar los anglicismos estos que nos dominan, ¿no? Y sería más bica, es decir, es un mundo volátil, incierto, es ambiguo y es complejo. Y lo es cada vez más y a una velocidad cada vez más rápida, ¿no? Y la inteligencia artificial que decía Raúl, estoy estudiando, es que la verdad que me va la marcha. Yo cuando miro para atrás digo, llevo toda la vida estudiando, tengo 53 años y realmente creo que han sido pocas etapas en mi vida en las que he dejado de estudiar. No lo he hecho conscientemente, no lo he hecho diciendo no voy a dejar de estudiar nunca, sino que ahora cuando miro para atrás lo veo, pero realmente en todo lo que estudio ahora sería, por una parte, psicología, que es como para terminar de dar, o sea, redondear un poco toda la formación en inteligencia emocional,
y profundizar mucho más, hacer zoom en esas herramientas que me están sirviendo tanto para compartir y para impulsar el desarrollo de personas y organizaciones, pero también me he puesto a estudiar inteligencia artificial y estoy haciendo un máster de inteligencia artificial porque esto ha llegado para quedarse. Y una de las cosas más claras que, o por lo menos que mejor se percibe de todo esto de la inteligencia artificial es la velocidad que le imprime absolutamente a todo. O sea, que si ya estábamos en un mundo antes de 2020, antes de 2021, que fue cuando se empezaron a probar los primeros modelos de lenguaje natural en la inteligencia artificial y el boom ya de 2022, ya iba todo rápido, pero a partir de 2022 es infinitamente más rápido. O sea, que todas estas complejidades económicas en las que una empresa se desarrolla es mucho más ambiguo, mucho más complejo, mucho más volátil que antes. Hablamos de microeconomía expansiva, de mercado global, de regulación social y ambiental, que además lo estáis percibiendo, sobre todo los que estáis más cerca del medio natural, es cada vez más exigente. Hay cada vez más normativas, primero empiezan a ser voluntarias, después se van haciendo cada vez menos voluntarias y cada vez más obligatorias. Hay también, y en mi opinión es lo que de verdad está funcionando, más impulso a toda la parte de que sea rentable para la empresa ser socialmente responsable, como estoy viendo que Inma y Vicente y otras empresas a otras personas que han comentado atinan a decir, o sea, empresas que son comprometidas social y ambientalmente o que cumplen sus objetivos minimizando el daño. Todo esto empiezan a tener sus beneficios fiscales, empiezan a tener mejor acceso a determinados procesos de licitaciones o de concursos públicos. Están teniendo, sobre todo hay una cosa que está funcionando muchísimo y es como las grandes empresas están condicionando a sus empresas más pequeñas proveedoras para cumplir con esos estándares de responsabilidad social a nivel social, ambiental y económico a sus proveedoras, con lo cual en esa cadena de custodia se ven obligadas a cumplir lo mismo que las grandes, que sí que están obligadas por ley. A lo mejor una pyme no está obligada por ley hasta que no tenga más de X trabajadores o facture más de X tal, pero trabaja para una empresa mayor que sí que está obligada y que por tanto se lo exige a sus empresas proveedoras. O sea, que realmente todo esto está cambiando el panorama económico. Como está cambiando el panorama económico el teletrabajo, está desapareciendo el efectivo, es decir, hay una digitalización obligada en este mundo en el que han desaparecido las fronteras, en el que empezamos a hablar de metaversos, ¿no? Yo el otro día, en una de las conferencias que en paralelo al máster que estoy estudiando, hablaban de que ya se está vendiendo suelo en el metaverso. O sea, ya estamos hablando de temas de suelo y de edificaciones y de propiedad en el metaverso, ¿no? Todo esto es digamos, un nuevo paradigma, o sea, no, mejor dicho, es un nuevo contexto en el que el paradigma tradicional de las empresas no puede permanecer igual. Sin embargo, fijaros, estamos hablando de responsabilidad social desde los años, finales de los años 30, primeros de los años 40. Empezó a hablarse de responsabilidad empresarial, después de responsabilidad social corporativa, que es la RSC que más, o por lo menos yo tengo la percepción que más se conoce, después sostenibilidad y ahora, cuando todavía no nos habíamos terminado de enterar, sobre todo a nivel de pymes, que son las que a mí me importan. ¿Por qué digo que son las que a mí me importan? Porque son el 99% del mundo. O sea que está muy bien que las grandes tengan claro todos estos criterios, pero hasta que las pequeñas y medianas empresas no se metan en esta dinámica, no va a haber una transformación real. Entonces, cuando todavía las pymes no se habían enterado de lo que era la RSC, resulta que ahora ya irrumpen un anglicismo, otro, que serían los criterios ESG, de las palabras en inglés, environmental, ambiental, social y gobernanza, ¿no? O sea que estamos hablando de lo mismo, pero con una sinfonía de la confusión que ha hecho un flaco favor a la interiorización de este estilo de gestión en las empresas y sobre todo en las empresas que todavía no estaban
obligadas de ninguna manera, como son las pymes, y que deberían estar porque es la mayoría. Con lo cual, como, por eso el vídeo de la manzana pudriéndose, porque es que realmente nos está caducando en las manos el concepto. Sin embargo, ha habido movimientos muy grandes a nivel mundial que han impulsado este estilo de gestión, olvidándonos de que de toda la vida, es decir, desde el principio del mundo, las empresas siempre han tenido responsabilidad social. Y ahí tenéis un poco ese sentido común llevado al extremo, ¿no? De la economía es una ciencia social y las empresas son uno de sus principales actores, esto no lo duda nadie. Las empresas son, por tanto, actores sociales. Las empresas, por tanto, tienen responsabilidad social y, por supuesto, si el 99% de las empresas son pymes, digo a nivel mundial, en España es un poquito menos, el 98, no me acuerdo del resto, en 2023, pero bueno, muy parecido en ese sentido, o sea que cuando las pymes de verdad se metan en este estilo de gestión es cuando puede haber un cambio más drástico de lo que supone eso para lo que estáis nombrando, ¿no? A todos los colectivos que rodean a esa empresa, independientemente, insisto, de que sean clientes o no de sus bienes o servicios, ¿vale? Sin embargo, lo que tiene que quedar clarísimo es que la primera responsabilidad social de una empresa es ser rentable. Es decir, si una empresa no es rentable, no es una empresa, se llama asociación o fundación o cualquier otra personalidad jurídica en la que no haya esa obligación, es decir, es delito, es decir, incurrir en pérdidas, una empresa que incurre en pérdidas de forma o por negligencia o de forma obligada, o sea, porque quiero, eso es delito. Con lo cual, la llames como la llames, si es ESG, RSC, RSE, la llames como la llames, tiene que ser rentable. Si no, estaríamos hablando no de una actividad empresarial, sino de filantropía o de amor al mundo o de lo que tú quieras, pero no de actividad empresarial. Así que partamos de esta base. Tiene que ser social, ambiental y económicamente rentable. Es decir, rentable para la sociedad en términos de quid pro quo, es decir, de que no esté o que tenga sus impactos lo suficientemente identificados como para mejorar los buenos y minimizar los malos, como muy bien habéis estado diciendo, que ambientalmente tampoco suponga un agujero negro que no sea sostenible en el medio largo plazo y por supuesto que sea económicamente rentable para sostener la propia actividad de la empresa. Debe ser además una responsabilidad comunicada y puesta en valor, fuera los complejos de contar lo bien que lo hago en lo que lo esté haciendo, ¿vale? Vamos a ver un poco más adelante cuáles son las muchas opciones que hay para ser socialmente consecuente, ambientalmente respetuosa y económicamente rentable, pero eso hay que contarlo. El greenwashing era de empresas que lo cuentan y no lo hacen, pero la que lo hace de verdad, esa es la que está obligada a contarlo para crear ese efecto ejemplo, ese efecto contagio que de verdad provoque ese cambio imparable, ¿no? Tiene que ser útil para los objetivos del negocio, es decir, si la responsabilidad social de tu empresa no alimenta el negocio de tu empresa, pues otra vez seguramente estás haciendo acción social, pero si no está alimentando tus objetivos de negocio, no va a ser perdurable, no va a tener consistencia y por tanto no va a ser responsabilidad social corporativa. Y tiene que ser coherente con la misión, la visión y los valores de tus empresas, que son elementos estructurales de la cultura corporativa de cualquier organización que, bueno, las grandes empresas, la mayoría las tienen súper bien identificadas, muchas de ellas en vinilo, en las paredes y en las publicaciones corporativas, en sus webs, están perfectamente identificadas estos elementos fundamentales y otras no los tienen, pero si se los pregunta a sus dueños o dueñas,
te lo cuentan. Quiero decir, o sea, son elementos que hayas definido de una forma formal o no, están dándole consistencia a tu proyecto empresarial. Cuando tienes esta responsabilidad social con esto, cumpliendo estos criterios, cumpliendo que sea social, ambiental y económicamente rentable, que la estés comunicando y poniéndola en valor para retroalimentar la reputación, la fidelidad de tus clientes y todo lo que eso implica en el éxito empresarial, cuando está siendo útil para tu negocio y es coherente con eso que te has marcado para tu empresa, entonces te da unos beneficios que están más que probados y que os los he traído resumidos para que los veamos rápido, ¿no? Genera mucha innovación y creatividad, porque claro, cuando tú trabajas en la responsabilidad social, lo primero con la plantilla, con las personas que ponen en pie tu empresa, eso aflora muchísima innovación porque digamos, el clima laboral que genera una empresa responsable da lugar a que todas las ideas sean tenidas en cuenta, vengan de donde vengan, y entonces la creatividad se multiplica. Hace a las empresas más resilientes, más flexibles para adaptarse a ese entorno buca o bica, como lo quieras llamar, que es cada vez más volátil y cada vez más incierto. Aumenta la productividad, mejora el desempeño, mejora la toma de decisiones, mejora las relaciones con el cliente y con el propio mercado. En fin, como voy a pasar la presentación y seguramente por las primeras respuestas que habéis dado tenéis ya una idea de lo que estamos hablando, no me quiero extender aquí, pero son beneficios directos que cuando haces una buena responsabilidad social siempre llegan, ¿no? Pero claro, ¿cómo se hace esto? Es decir, ¿cómo llega una empresa a ese punto de madurez, ¿no? Sea una pyme, yo me voy a centrar en las pymes, que es el título de este encuentro, pero sobre todo es mi propósito de negocio, es decir, yo me dedico fundamentalmente a llevar la RSC a través de la inteligencia emocional y la comunicación a las pymes, ¿no? De hecho, mira, la semana que viene se presenta un libro que he escrito, que me ha publicado la Universidad de Huelva, y justo que se llama Las pymes heredarán la tierra, las pymes responsables heredarán la tierra o no habrá tierra que heredar, y es un poco un manual práctico de herramientas muy prácticas para justo estructuras pequeñas donde los recursos pues no son muchos, pero que esto no es una cuestión de tener más o menos recursos, es una cuestión de tener las ideas claras. Es decir, ¿cómo empieza una empresa a plantearse este estilo de gestión, ¿no? Pues mirad, la primera pregunta que hay que hacerse es ¿para qué existe tu empresa, ¿no? ¿Y cuál es tu responsabilidad social? Bien, mi empresa existe para dar servicio a empresas que quieren desarrollar la sostenibilidad como eje de gestión. Mi empresa existe para vender madera a empresas que no sé qué. Mi empresa existe, claro, hay una parte que es lógica de la propuesta de valor del negocio, pero luego hay una propuesta de valor social donde está tu responsabilidad social. Y es todo eso por lo que te destacas y yo te compro a ti, yo sea cliente final o sea empresa que compra tu servicio, te compro a ti porque además de que me satisfaces esa necesidad por la que te compro, ya sea con un bien o un producto, estoy comprando más cosas. Siento que hay más beneficio además de adquirir ese bien o servicio. O sea, a mí me gusta mucho poner ejemplos que estamos viendo en los spots todos los días en televisión, ¿no? Sabes que Ausonia, comprar productos de Ausonia, además de comprar la mujer la compresa o el Tampa o lo que sea, bueno, fíjate, le acabo de dar el, la marca de otra, o sea, el concepto de otra marca. Bueno, pero además de comprar los productos femeninos que necesita la mujer, está comprando pues un minuto de investigación contra el cáncer de mama cada vez que compro, ¿no? Esto es algo que compro a la vez que compro Ausonia. Si compro un Danone, pues estoy comprando todo lo que hace Danone para mejorar la alimentación de los niños y las niñas. Si compro todas las marcas, y esto en los últimos años ha sido muchísimo más evidente, antes era menos necesario, ahora sí que han tenido las marcas que distinguirse ahí,
todas las marcas te están diciendo claramente cuál es la propuesta de valor en paralelo a su bien o servicio, o sea, a su bien, a su producto o servicio que te está vendiendo. ¿Cuál es la propuesta de valor que está dentro de su responsabilidad social? Y ahí es donde eso es lo que tenemos que llevar al primer nivel. O sea, es decir, las empresas que son responsables económica, social y ambientalmente es todo lo que habéis dicho, pero con un matiz, y es que todo eso al mismo nivel. Es decir, tienen en su eje de gestión o en su nivel de toma de decisiones, tiene la misma importancia el tema de ser rentable que el tema de ser ambientalmente respetuosa, que el tema de ser socialmente consecuente. Esto es decir, porque estoy muy habituada a que cuando yo diga, ¿cuál es tu primera responsabilidad social? ¿O para qué existe tu empresa? Y me digan, ganar dinero. Sí, ganar dinero para sostener qué. Y este es otro matiz importante de este otro enfoque o este otro paradigma de qué es una empresa. Es decir, ¿qué sostiene una empresa cuando gana dinero? Sostiene su propia estructura, ¿no? Su plantilla, los sueldos, las empresas proveedoras, sostiene un tejido socioeconómico alrededor, pero también sostiene posiblemente, si estáis, en el caso vuestro, que normalmente estáis trabajando con el medio natural, estáis sosteniendo determinado input o output de vuestro medio natural, estáis sosteniendo de forma indirecta o inducida otras actividades económicas de la zona donde trabajáis, estáis sosteniendo muchas cosas, no solamente la rentabilidad de la empresa. Y muy posiblemente eso con lo que estáis trabajando, si miramos a largo plazo, tendrá una forma de gestionar que si lo miramos a corto plazo, que es un poco el problema que hemos tenido tradicionalmente con la última revolución industrial de producir, usar y tirar. Es una visión muy cortoplacista, ¿no? Lo más largo es la vida de una persona, pero nos estamos dando cuenta, no sé vosotros, pero yo últimamente ver un informativo en la parte de sus sucesos ambientales da un poco de miedo, ¿no? Cada vez está más cerca el desastre total. Es decir, no hay que ser muy avispado para saber que este modelo que venimos arrastrando no nos está llevando a nivel global a muy buen camino. Así que otra razón más para cambiar ese paradigma. Con lo cual hay que evolucionar, en mi opinión, y eso es lo que os traigo, la palabra responsabilidad. No solamente hay que ser responsable, hay que ser responsable. Es decir, irnos a la raíz etimológica de la palabra, que está construida de dos palabras en latín. Tú te vas a Google, al traductor, y le pones response y te pone responder, te pone ability. De hecho, del inglés se ve muy claro de cómo viene del latín responsibility, ¿no? Viene de response y ability, responder, habilidad, habilidad para responder. Esto es lo que significa la palabra responsabilidad. Así que evolucionar hacia cómo de hábil soy yo respondiendo a mi entorno principal. ¿Cuál es mi entorno principal? Pues esto es, o sea, lo primero que hace una empresa cuando se quiere meter en este camino de gestión sostenible es hacerse estas preguntas que acabamos de ver: ¿para qué existo? ¿Cuál es mi propósito social? ¿Qué estoy resolviendo además de la necesidad por la que me compran con mi producto y servicio? ¿Qué sostengo con mi actividad? ¿Cuáles son mis impactos? Sí, pero es que lo que se trata de hacer es un ejercicio de comunicación. Es decir, la responsabilidad social corporativa o los criterios ESG o como lo quieras llamar, es un ejercicio de comunicación que que está obligada a hacer cada empresa, ¿vale? Es decir, independientemente del tamaño que tiene, ¿con quién tiene que ser hábil tu empresa comunicándose? Esta es la pregunta. O sea, yo ya me he preguntado que para qué existo y ahí empiezas a entrar en misión, visión, valores, cuál es mi propósito social, y empiezo a ver cuál es una propuesta de valor en paralelo a ese servicio o producto que tradicionalmente me ha hecho ganar dinero,
Y llego, el tercer paso y la tercera pregunta importante es ¿con quién debes tú ser o tu empresa ser hábil comunicándote? Entonces, vuelvo a tirar del chat, ¿vale? Y os pregunto, tu empresa, ahora lo que, no sé si alguien, llegados a este punto, voy a subiros que os tengo ahí abajo, se anima a abrir el micro y sobre todo si trabaja en una empresa, ya sea por cuenta ajena o por cuenta propia, y nos quiere contar cuáles son esos colectivos con los que esa empresa debe ser hábil comunicándose. Venga, un valiente o una valiente que abra el micro. Yo soy muy paciente, ¿eh? Venga, por el chat si queréis. Es que me gustaría que ejemplarizáramos con una empresa, porque claro, con quién debe ser una empresa, una entelequia comunicándose no es decir, con quién debe ser hábil tu empresa que se dedica con el entorno que les rodea, dice Vicente. Vicente, te voy a coger, te te he pillado. Vicente, ¿tú a qué te dedicas? Con los clientes, con la sociedad en general, pero ¿tú a qué te dedicas? Ah, perdón, era Luis Javier ahora el que estaba contestando. Vicente o Luis Javier, ¿no tenéis ánimo de abrir el micro? Sí. Yo estoy ya Venga. jubilado. Bueno, Vicente, mejor porque así tenemos el peso de la experiencia cumplida. Vicente, ¿tú en qué empresa trabajabas o qué hacía la empresa para la que trabajabas? He trabajado en la Agencia de Medio Ambiente y Agua de la Junta de Andalucía. Ah, muy bien. Y a ver, ¿con quién debe ser hábil la Agencia de Medio Ambiente y Agua comunicándose? Pues con el entorno sociolaboral del que se rodea. Pero el entorno sociolaboral, háblame de colectivos concretos, porque si voy a comunicarme, el entorno así no sé cómo hablarle. Háblame de colectivos. Estás hablando, por lo que creo, de las asociaciones del entorno, entiendo, ¿no? O personas de... Bueno, pues con todas las empresas, con todas las empresas forestales del gremio Bueno, y pues con las empresas forestales, ¿con quién más? proveedores, clientes, más que nada, en este caso han sido proveedores. Y bueno, y con la población de la que dependía para ejecutar ciertos trabajos en general. Con la población donde ejecutaba los trabajos, ¿no? Sí, Para la población que trabaja habitualmente en el sector forestal. claro. Y con los trabajadores de la agencia, ¿no? Sí, evidentemente, claro. Claro, ese es otro colectivo importante con el que la empresa debe ser hábil trabajando, ¿no? Comunicándose con sus propios trabajadores, ¿no? Es Sin decir, lugar, sin lugar a dudas. eso es. En el caso de una empresa pública, no sé si tienen mejor tratamiento por Hacienda, pero en el caso de las empresas privadas, ya te digo yo que cualquier empresario o empresaria de una empresa privada también te suele decir, pues tengo que ser muy hábil comunicándome con Hacienda. Por ejemplo, pues también es otro colectivo importante con el que comunicarte. Si hay accionariado con el accionario. Muchas gracias, Vicente. Si quieres cortar el micro que te estamos escuchando. Ahí, por si acaso, tiene ruido, vaya. Muchas gracias. Eh, con esos colectivos con los que tú tienes que ser hábil comunicándote son tus stakeholders, que llaman, o grupos de interés, ¿vale? Como quiero evitar los anglicismos, serían grupos de interés o partes interesadas que habréis visto en muchos informes de sostenibilidad. Pero esto, una vez que los tengo identificados, que es con casi todo, ¿no? Está, por supuesto, el medio ambiente, que es algo vivo con lo que también me comunico, no con palabras, pero me comunico. Todo eso son tus grupos de interés y con eso son con los que te comunicas. Ahí está Luis Javier haciendo el listado completo. Inversores, socios, medios de comunicación, claro. Pero ahora, si yo tuviera que ordenar eso, Luis Javier, si tuviéramos que... Inmaculada dice que no puede hablar. Uy, uy, os habéis animado, qué bien.
Muy bien. Sí, estáis diciendo todos más o menos lo mismo. Pero en un listado largo, cuando yo ya hago esa identificación y tengo que ordenarlos, porque no tengo recursos infinitos, menos si soy una pyme. Si soy una pyme, tengo que elegir muy bien cuáles son mis batallas y entonces tengo que saber cuál es mi propósito social, para qué existo, todo esto ya lo he hecho. Ahora elijo, selecciono mis partes interesadas, que son con los colectivos vivos que me rodean, que tengo que ser hábil comunicándome, y entonces ahora tengo que elegir con cuáles tengo que ser más hábil y a cuáles tengo que dedicar más atención. Entonces hay un ejercicio muy importante en la implementación de una estrategia de sostenibilidad en la que además de identificar tu universo de grupos de interés, tus mapas de stakeholders, además de eso, lo que hacemos es ponderarlo, es decir, cuáles son los que me pueden llevar al cielo y cuáles son los que me pueden llevar al infierno. Entonces ya los estoy ponderando, les estoy dando orden, prioridad. Normalmente yo lo que suelo trabajar son dos conceptos, poder e influencia. Hay stakeholders que tienen poder en la toma de decisiones de la empresa, pues porque si pasa eso o si ese colectivo se queja, habla o hace algo, te para la actividad. Y hay otros que no llegan a poder pararte la actividad, pero sí que tienen una alta influencia, pues porque influyen mucho en tu reputación, por lo que luego eso pueden decir, ¿no? En el entorno en el que yo estoy desarrollando mis actividades. Lo que hago con esos dos criterios es ponderar y establecer una prioridad. Esto es importante. En todo esto, fijaros, estos son los pasos principales. Ya cuando llega aquí una empresa, sobre todo una pyme, hasta aquí no hemos gastado muchos recursos. Ha sido tiempo que se dedica el empresario o la empresaria a definir esa misión, visión y valores, a definir su propósito social, a conceptualizar su propuesta de valor más allá de lo que hace o lo que vende, el bien o servicio que vende. Es tiempo, básicamente, y ideas claras en su gestión. Y tiempo en definir ese mapa de stakeholders o de grupos de interés para ver con quién, o sea, en esas prioridades, con quién debo ser más hábil, a quién debo dedicarle más recursos, cuáles son los canales más apropiados a cada uno. Esto es todo muy de sentido común. Pero lo que ha hecho realmente un empresario, una empresaria que ha recorrido todos estos pasos ha sido cambiar la forma de ver su propia empresa e incluso de entender qué es una empresa, que es, en mi opinión, lo que realmente busca la implementación de una gestión sostenible. Es cambiar el paradigma de lo que significa ser empresa, ¿no? Y esto, estamos en un momento revolucionario, creo, en el que el auge del tercer sector y el auge de certificaciones de responsabilidad social como B Corp o como el propio Pacto Mundial de los ODS, que le dedicaremos un momentín en un momento, están consiguiendo darle una pequeña vuelta importante. Es verdad que la pandemia no nos ha ayudado mucho a avanzar por lo menos a la velocidad que pretendíamos avanzar, y que la Agenda 2030 está ya prácticamente aquí el 30 y no estamos alcanzando lo que esperábamos alcanzar, pero sí que es verdad que en cuestiones de paradigma están cambiando mucho las cosas. Lo cierto es que hay que cambiar las creencias, sobre todo en el entorno de pyme. Hay que cambiar las creencias en las que estamos instalados e instaladas. Entonces os traigo un pequeño juego para que veáis el poder del hábito, sobre todo el hábito de pensamiento. Aquí estamos también jugando con ese concepto que os decía al principio de la inteligencia emocional, ¿no? Yo trabajo mucho con las empresas a las que asesoro. Lo primero, la disposición emocional y en la ruptura de creencias de la primera línea directiva a la hora de implementar estos cambios. Porque implementarlos como si fuera un A, B, C, D, ir haciendo y haciendo tic en la lista de tareas, eso no cambia nada. Eso lo único que hace es un montón de papeleo y un montón de trabajo de pararte a reflexionar para nada, que al final no transforma o no cambia la forma de trabajar de esa empresa.
Entonces, os traigo un pequeño juego en el que os pido que estéis ahora sí en el chat todo el mundo, ¿vale? Y entonces, vais a ver 13 letras, ¿vale? Vais a ver un panel con 13 letras. Y se trata de encontrar con las 13 letras una sola palabra. Es decir, tenéis que construir con las 13 letras una sola palabra. ¿Se entiende esto? Decidme que sí, en el chat. Sí, 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 sí. ¿Se entiende? Ole, Luisa, bien, gracias. Muy bien, todo el mundo lo entiende, vale. Pues entonces, voy a poner las 13 letras y vosotros me decís una sola palabra, ¿vale? Venga, ahí está. Y la escribís en el chat, claro. También podéis abrir micro. ¿No la encontráis? Supercalifragilístico espiliadidoso, bueno, que no me sale siquiera, no es, ¿eh? Ni idea. Tenéis que romper la creencia, ¿vale? Romped la creencia y la veis seguro. Tenéis que construir una sola palabra. Estáis pensando como siempre y tenéis que cambiar la forma de pensar. Se os ve el humo ya por ahí, por encima del nombre, se os ve el humillo. ¿No sale? No sale, ¿no? Vicente, ¿vas a decir algo? El chat dicen que no. Es que es complicado. Complicado, es complicado. No, pero quiero que se cuezan un poco porque ahora quiero que miréis la pantalla, ¿vale? Y recordad lo que yo os he dicho, que con todas las letras tenéis que construir una sola palabra, ¿vale? Mirad la pantalla. Ahora me encantaría escucharos, la verdad, porque este es el momento en que la gente dice, anda, bueno, claro. Es que es muy complicado romper los hábitos de pensamiento. Y las tendencias conductuales que tenéis trabajando son las que tenéis. Por eso os decía que si a nivel de, o sea, en el ejercicio de implementar esta estrategia de gestión, que es lo que es la responsabilidad social corporativa o los criterios ESG, o como lo quieras llamar, es una estrategia de gestión, es una forma de hacer empresa. No es simplemente patrocinar un equipo o ayudar a las fiestas de no sé qué o poner en el cartel el logotipo. Eso es acción social y eso posiblemente es una pequeñísima parte de la responsabilidad social. La responsabilidad social corporativa es gestionar la empresa de forma transversal con esos criterios. Y eso implica clima laboral, implica cómo gestionas a tus personas, implica conciliación, implica plan de igualdad, implica tabla salarial, implica muchísimas cosas a nivel de tu propia plantilla. Por supuesto, implica en la parte de los clientes, pues todo lo que es darle el mejor servicio, la postventa, la relación después de la venta, muchísimas cosas de transparencia a la hora de la publicidad, la innovación continua y la mejora en el precio y en la forma en la que le das el producto o el servicio, todo eso, pero también es pago a las empresas proveedoras en menos de X tiempo, por supuesto, es el cumplimiento de las normativas que te afectan, es que implica tantas cosas, pero sin agobiar, quiero decir, asumir la gestión responsable lo que te hace es asumir un estilo en el que todo eso te ayuda a gestionar, te hace más rentable, te hace más atractiva como empresa
para el talento, para que no se te vayan los buenos y las buenas y para que atraigas al mejor talento. Te hace más atractivo para inversiones, para hacer sinergias con otras empresas, para otras empresas más grandes que necesitan ese tipo de empresas comprometidas. O sea, te da todos esos beneficios si haces una gestión de verdad, no una gestión maquillada. No hago lo de siempre, pero voy a ver cómo lo pongo bonito en el informe de sostenibilidad final para que quien sea me crea. Hago lo de siempre, pero luego maquillo las cifras para que en los planes de formación me salgan muchas horas cuando he dado 2 minutos. No sé si me estoy explicando, porque lo que de verdad es necesario es cambiar esa forma de mirar. De verdad es necesario gente que no que sea capaz de ver una sola palabra, porque era además muy evidente, pero sí gente que sea capaz de romper esos hábitos que solemos traer, sobre todo en el entorno laboral. O sea, ser capaz de observar y aprender de lo que escuchamos. Es decir, en el ejercicio de comunicación, que es la responsabilidad social, lo que más importa es un elemento de la comunicación que casi siempre se nos olvida, que es la escucha. Parece que la escucha no forma parte de la comunicación. Ya, no te comunicas, es como que no hablas. No, es que la escucha es uno de los elementos más importantes de la comunicación. Y esto es lo que de verdad tiene que ejercitar y dar respuesta en esa habilidad para responder las empresas responsables y sobre todo en las pymes. Y no hacen falta muchos recursos, hace falta una visión que tenga en cuenta este triple impacto. Es una visión de gestión en la que tienes en marcha todas las estrategias que os doy al final en esta misma presentación, de cómo voy a hacer esa gestión de forma que tenga en cuenta eso constantemente y no sea para mí un sobreesfuerzo el tener que justificarlo a final de año o cuando me interese a mí para presentarme a un concurso o para mandarle el dossier a una empresa que tiene en cuenta estos criterios. O sea, hace falta observar y escuchar, pero sobre todo aprender de esos públicos de interés. Y eso es comunicación, ¿no? Y en todo esto, ¿qué tiene que ver la inteligencia emocional? Es decir, en todo esto, tú me has dicho que tus herramientas son la inteligencia emocional y la comunicación. La comunicación se entiende porque estamos hablando de que la responsabilidad social es un ejercicio de comunicación primero con las personas que dirigen o dueñas de esa empresa que hacen consigo mismas, es decir, esa comunicación autorreflexiva de para qué existo, qué propuesta de valor en paralelo a lo que vendo me va a diferenciar en el mercado, cuáles son mis grupos de interés a los que tengo que cuidar, mi plantilla, mis clientes, mis proveedores, la administración, mis entidades bancarias, es que son fundamentales, las pondero, las ordeno, todo esto ya lo tengo claro en un estilo de gestión así, pero ahora la inteligencia emocional, ¿dónde está? Pues fijaros, la inteligencia emocional es lo que te hace ser capaz de cambiar esa forma de mirar y ser capaz de cambiar el paradigma. Es decir, necesita gente que sea capaz de cambiar la forma en la que ve las cosas, que sea capaz de cambiar el concepto de empresa, que sea capaz de creer que haciéndolo de la manera que os estoy contando voy a ser más rentable, voy a ser más flexible, voy a ser más resiliente y al final voy a tener más beneficios que si no lo fuera. Entonces, aquí estáis viendo las 4 habilidades fundamentales de la inteligencia emocional de una persona, ¿vale? O sea, si yo tuviera que trabajar con las personas que estáis aquí el desarrollo de vuestra inteligencia emocional, lo primero tenemos que trabajar nuestro autoconocimiento. Si os dais cuenta, están descritas las habilidades en sentir y hacer, lo que siento o hago en mí o en las demás personas, ¿vale? Es decir, lo que siento en mí, esto es el autoconocimiento, esta es la parte de la autoobservación en la que yo identifico qué siento en cada momento y en eso que siento, por qué lo siento, qué mensaje me trae lo que siento, cuáles son los pensamientos que tengo sobre mí, sobre mi entorno, sobre la gente que me rodea. Esta es es la competencia pilar de la inteligencia emocional. Esta es la primera que hay que trabajar, ¿vale?
A partir de que una persona tiene un alto grado de autoconocimiento, entonces puede empezar a influir en cómo hace lo que hace consigo mismo. Es decir, cuáles son las conductas que una vez que me he observado en ese autoconocimiento que no me gustan o que no me dan los resultados que a mí me interesan, pues como ¿qué hago? ¿Cuáles son las que me vienen bien? ¿Cuáles son las que no me vienen bien? Y hacer algo, ¿no? con esas conductas. Tanto si son conductas como tal, comportamientos, como si son conductas o sea, son pensamientos, hábitos de pensamiento, pues igual. Esto cada vez que estoy en un sitio así, pienso que de mí, que esto no me viene bien, o cada vez que llego a una reunión, pienso del que tengo enfrente que, y tampoco me viene bien. Es decir, toda esa capacidad que tenemos para influir en todo lo que somos capaces de observarnos es la autogestión. Ahí tenemos en la primera parte el sentir en mí y hacer en mí el núcleo duro de la inteligencia emocional, ¿no? Cuando ya hablamos de sentir en las demás personas, no con las demás personas, no confundamos empatía de simpatía. La empatía es sentir en la otra persona, es decir, como lo típico que se dice, ponerse en sus zapatos, ¿no? Pero ser capaz de identificar lo que siente la otra persona. No por eso lo tengo que sentir yo, ¿no? Puedo ser más o menos, acercarme más o menos a porque lo he sentido antes o porque en ese momento me suscita ese sentimiento, pero si yo lo que hago es una inundación emocional con eso que siente la otra persona, eso es simpatía. Ser simpático no es ser, aparte, afable y socialmente muy divertido, sino esto, o sea, es inundarme de la emoción de la otra persona. Imaginaros un psicólogo, un psiquiatra muy simpático, pues se mete contigo en la depresión y ahora tiene que venir otro a sacarlo a los dos, ¿no? Me refiero a la empatía, es la capacidad para identificar lo que la otra persona siente, lo que la otra persona está experimentando en su propio proceso emocional sin que por eso tengas que inundar tú o sentir tú eso, ¿no? Eso, llevado a la parte de hacer, sería pues todo lo que nos hace, todo lo que la gente quiere realmente de la inteligencia emocional, sin querer pasar por lo otro, sin querer pasar por el autoconocimiento, la autogestión y la empatía. Queremos liderar muy bien, queremos hablar muy bien, queremos persuadir, influir, que son las habilidades sociales. Esas son las habilidades sociales que las personas con una alta inteligencia emocional tienen más afiladas o más entrenadas. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que no podemos ir a tener esas habilidades sociales sin haber hecho un buen autoconocimiento, sin haber hecho una buena autogestión y sin haber desarrollado mínimamente la empatía. Y aún digo más, no se es emocionalmente inteligente si no hay acción. Tú puedes ser muy sensible o puedes ver perfectamente cómo te sientes en cada momento, ser capaz de expresarlo, ser capaz de identificarlo en las personas, ¿no? La definición de inteligencia emocional es ser capaz de identificar lo que siento, ponerle nombre, identificar el mensaje que me da, hacer algo e identificar lo que siente la otra persona y hacer algo. Pero en el hacer algo es la diferencia, es decir, no se es emocionalmente inteligente si no se actúa. La acción es lo que diferencia a las personas emocionalmente inteligentes. Esto hay que trabajarlo en ti. En esa foto al principio que os ponía la mía, mi rol profesional y luego con mi loba, mi rol personal, yo tengo que trabajarlo primero, mi inteligencia emocional. Esto es lo que empiezo a trabajar con el nivel directivo. Y entonces después podemos trabajar la inteligencia emocional de la organización, que viene a tener esta traslación. Es decir, lo que siente una organización en sí misma sería su cultura corporativa. Y ahí estamos hablando de misión, visión, valores, estamos hablando de propuesta de valor en el propósito social, estamos hablando de todo lo que hemos dicho al principio de la cultura reflexiva. Eso es el autoconocimiento de la organización. Que, otra vez, insisto, si la persona que está involucrada o las personas que están involucradas en ese ejercicio no lo tienen claro de sí mismas, imagínate de la organización, ¿vale? Por eso es tan potente empresas que tienen en sus propósitos sociales cosas que son en sí mismas
propósitos de vida para sus directivos y directivas. Eso sí funciona. Muchas veces las empresas trabajando esa cultura corporativa son capaces de enamorar o persuadir a su plantilla para que asuma esa propuesta de valor que están proponiendo como propia. Y de pronto son, bueno, pues verdaderos groupies de ese propósito social, aunque lo conocieran cuando entró en la empresa. Yo os tengo que reconocer, yo trabajé antes de entrar en ENCE en televisión, bueno, estaba en ese momento en televisión española, ¿vale? Había estado 10 años en los medios de comunicación y tengo que reconocer que el eucalipto lo veía como malos ojos. ¿Por qué? Pues porque había ido muchas veces con todos los grupos ecologistas a levantar plantaciones de eucalipto contra ENCE, a tal, ¿no? Entonces, una de las de los grandes aprendizajes que tuve conociendo a todos vuestros colegas de la división forestal de la compañía fue la información y me convertí en la máxima defensora del eucalipto. O sea, ahora mismo en mi entorno personal la gente sabe que hay determinados temas que mejor no hablar, porque aquí todavía el eucalipto sigue siendo ese árbol demonizado que parece que por las noches le sale un mechero de las raíces y mete fuego. No entiendo. Entonces, ahí entro al trapo. Yo no era así, yo no entro al trapo con otras cosas. Pero eso sí que consiguió mis compañeros de ENCE esa cultura corporativa, transmitírmela y la sigo viviendo. Eso sería el sentir dentro de la empresa. Luego está el hacer. ¿Cómo lo hace la empresa? ¿Qué hace la empresa? Igual que antes era la autogestión, en el caso de una empresa tiene que ser el clima laboral. ¿Cómo trabaja el clima laboral? ¿Cómo trabaja la evaluación del desempeño? ¿Cómo trabaja las relaciones entre las personas? ¿Cómo trabaja la promoción laboral? ¿Cómo trabaja? Esto es lo que hace que la parte de arriba de la inteligencia emocional de una organización sea sólida. Entonces ya nos vamos a la parte del sentir en esos stakeholders que hemos identificado, que están fuera de la empresa, pero que también forma parte de tu universo. Y ahí están, por supuesto, clientes, está esa ponderación que hayamos hecho de los más importantes en nuestro mapa de grupos de interés, ¿vale? Esas son las relaciones que vamos a tener, ahí hay que trabajar esa comunicación que decía con esos grupos, sobre todo escuchando y aprendiendo y viendo cómo puedo ir dirigiendo mis acciones de forma que sean mucho más acompañadas, comprendidas y aceptadas por ese entorno, tanto que si me compra, genial, y que si no me compra, también. Esto que hablamos muchas veces de la licencia social para desarrollar tus actividades. Y entonces, en el hacer, lo que tenemos es el plan de acción sostenible. Ahí es donde están las acciones, ahí es donde están el cómo voy midiendo mis indicadores, todo eso que he identificado en la parte de cultura corporativa, que se ha traducido en indicadores o en KPIs, que se llama muchas veces, tantos anglicismos a mí me vuelven loca. Todo eso tiene un seguimiento mensual, semanal, anual, dependiendo de la actividad, y un plan de acciones para minimizar los negativos y potenciar los positivos. Y ya está, tan simple como eso. Esto es el cómo trabajar a la vez que la sostenibilidad o a la vez que la responsabilidad social, la inteligencia emocional de la organización. Eso lo que nos da es, pues esto, resultados que uniéndolos te da muchísima más potencia a todos los resultados que vimos antes de la RSC. Ahora aquí no solamente te va a dar más flexibilidad y adaptabilidad en continuo, sino que vas a estar mejorando tu clima laboral. Estás manteniendo relaciones de calidad con esos grupos de interés que te están dando información muy valiosa para adaptarte a lo que viene. Estás teniendo una reputación mucho más alta, siendo referente de tu sector, con una cultura corporativa más sólida que está atrayendo más talento y reteniendo al talento que tiene. Estás trabajando con equipos que trabajan desde el propósito y no desde lo hago bien o lo hago mal, sino estoy satisfecho con lo que hago. Más ética y transparencia, muchísimo más. ¿Vale? O sea,
hacer esa fusión inteligencia emocional y responsabilidad social es muy potente, sobre todo para una organización. Pero insisto que en una pyme esto no es una cuestión de muchos recursos, es una cuestión de tener una visión muy clara, ¿vale? Decía Marc, y quiero pararme porque me ha parecido interesante, dice, ¿es coherente practicar la inteligencia emocional en las demás personas cuando se está descuidando el clima laboral? No lo entiendo, Marc. Me dice, ¿es coherente practicar tú en tu empresa, con las personas de tu empresa sin... ¿Te puedes abrir micro y explicarte? Me parece interesante. Hola, buenas. No sé si se me oye bien. Se te oye, sí. Vale, perfecto. Yo hacía esta pregunta porque me ha gustado antes la frase esta que se utiliza mucho, esta de la cultura, que se come a la estrategia en el desayuno. Sí, Entonces, Peter un Drucker, sí. poco viendo el cuadro este, yo relacionaba como la acción sostenible, como la parte de estrategia y la parte de clima laboral, como podría ser la cultura de la organización, ¿no? Entonces, muchas veces pasa que al final la acción sostenible no va alineada o la estrategia no va alineada con la cultura de la empresa. Entonces, ¿cómo se trabaja para alinear esas dos cuestiones que son clave? Es que si la cultura no está alineada con la estrategia, es que no hay cultura. A ver, no se puede no tener cultura. Este es este es el gran ¿cómo te diría? Cuando una empresa no trabaja su cultura corporativa, no tiene definida eso, cómo quiere que las personas se relacionen entre sí, cuáles son esos valores que quiere que las personas vistan a la hora de desempeñar sus funciones, cuál es esa misión y esa visión que debería centrar los objetivos de la empresa. Si no la tiene, no la trabaja, la gente la va a crear. Es decir, lo que pasa es que va a haber como reinos de tafias, de taifas. Cada departamento va a tener el suyo. No podemos estar sin cultura corporativa. Tú entras en una empresa y si, insisto, si la empresa no te da su manual de cultura corporativa, el polo de tal color y un pen con no sé qué, en la primera semana en la que estás en una empresa, tú ya más o menos te vas adaptando o adecuando a la forma de vestir, a la forma de hablar. Si no, daros cuenta, las empresas tienen su propio argot, ¿no? En ENCE siempre se dice, que sigo trabajando como empresa externa para ENCE, es vamos a tener una call, ¿no? Y en Heineken, que es otra empresa con la que suelo colaborar, es un Teams. En el no sé qué es, ¿sabes? Tienen distintas incluso palabras para referirse al PG, el plan general presupuesto, es PG en un sitio, es el board en otra, ¿sabes? Es inevitable. Entonces, si no la cuidas, van a tener cada departamento la suya y entonces va a pasar que no va a estar alineada con la estrategia, ¿vale? Esto es cuando no está alineada. Pero si la cuidas, es muy difícil que no esté alineada. Y si la estás cuidando, te estás gastando los recursos y el esfuerzo que supone cuidar tu cultura corporativa y no te preocupas de que la estrategia esté alineada con eso, es que no tiene mucho sentido, Marc. Entonces, lo que no entiendo es cómo vas a trabajar la inteligencia emocional cuando se descuida el clima laboral. Es decir, ¿para qué vas a trabajar la inteligencia emocional si no para el clima laboral? Sí, no, yo entiendo que muchas veces en las empresas el tema de la responsabilidad social corporativa se hace de puertas para afuera, pues Ya. porque va muy acorde a los tiempos actuales y quizá dentro de la empresa se pueden descuidar más esos aspectos, pero toda la razón con lo que estás diciendo. Entonces es lo que hemos dicho al principio, que es una empresa que no está haciendo una gestión de la responsabilidad social, está vendiendo la responsabilidad social de mentirijilla, y haces así, rascas un poquito y se te cae. En mi opinión, esto luego puede pasar facturas muy gordas, ¿no? Y ahí está Volkswagen, ahí está El Pozo y ahí están marcas que han sufrido mucho porque han vendido de puertas para afuera una cosa y luego de puertas para adentro no. Y en el mundo en el que estamos, en el que todo el mundo con un móvil es capaz de ponerte en jaque, es complicado, ¿vale? Sobre todo tu gente. Yo siempre digo lo mismo, la gente que trabaja en una empresa son los mejores embajadores o los peores embajadores, no tienen comparación. O sea, si alguien de tu plantilla habla bien de ti, eso es potentísimo. Pero si alguien de tu plantilla habla mal, eso es devastador. Entonces, lo primero que hay que cuidar es la plantilla. Entonces, cuando tú trabajas la inteligencia emocional, yo es lo que hago, ¿verdad?
trabajar la inteligencia emocional de las personas en los equipos asociado a un desarrollo de liderazgo, asociado a un ascenso, a un desarrollo de carrera, asociado a una evaluación del desempeño, asociado a lo que tú quieras, pero estás trabajando la inteligencia emocional de la gente, es para incidir positivamente en la cultura corporativa y por tanto en el clima laboral. Y si no, no tiene sentido. ¿Mm? ¿Hasta aquí tenéis alguna pregunta más? ¿Alguna? Porque quiero entrar a la parte ya más, digamos, más de un, dos, tres, porque además, como vamos de tiempo, nos queda poquito, casi media horita como mucho, para que tengáis tiempo de interactuar. ¿Vale? ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario inteligente? ¿Un comentario inteligente? No se ve nada en el chat ni en el Nada, botón de nada. preguntas, así que Seguimos, ¿no? Venga, pues seguimos. Fijaros. Vale, pues ¿cómo hago todo esto? Ay, Dios mío, ¿no? Sí, que sí, me has convencido, qué bonito es. Claro, porque te pones yo por lo menos no sé vuestra percepción, pero esto en las empresas grandes se tiene más o menos interiorizado, entre comillas más o menos, porque es verdad que lo que ha dicho Marc es más habitual de lo que parece, ¿no? Gente que está obligada a cumplir una serie de normativas y certificaciones o está cotizada y tiene esa necesidad de hacer un informe de sostenibilidad y de dar con transparencia los datos según un estándar que sea, pero lo hace a final de año. Lo hace, venga, vamos a hacer el informe y miran para atrás a ver qué puedo recoger y lo voy poniendo. Eso al final tiene el recorrido muy corto. Lo importante es hacerlo a principios de año. Es decir, marcarte objetivos, marcarte en esos objetivos una serie de indicadores, ir recogiendo ese desarrollo y al final, entonces ya sí es súper rápido hacer un informe de sostenibilidad. Cuando lo tengo en forma de objetivos que sean basados en líneas estratégicas, que sean basados en una reflexión profunda de cuál es mi propuesta de valor, cuáles son mis impactos positivos y cuáles son mis impactos negativos, ¿vale? Pero claro, esto en las grandes, como os digo, está más o menos interiorizado, sea de una manera o de otra, pero llegas a una pyme y te dicen, "¿Pero qué me estás contando? Yo ni tengo tiempo, ni tengo recursos, ni no me calientes la cabeza, que ya tengo bastante con lo que tengo, ¿no? Esto es por lo menos mi experiencia. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que procura, el libro que se presenta la semana que viene es justo una... un intento de demostrar que tienen recursos suficientes, lo que tienen que tener es ganas de hacerlo, ¿no? Entonces os traigo los pasos que más o menos en ese libro se recorren, ¿no? El primer paso sería, y ahora sí aterrizamos todo lo que os he contado hasta ahora, sería el diagnóstico. Hay que hacer un diagnóstico como en todo, es decir, ¿de dónde salgo? ¿Cuál es mi foto fija, ¿no? Y ahí tenéis herramientas que en ese libro y en muchísimos sitios, o sea, yo las he recopilado en el libro, pero aquí con ChatGPT y Copilot lo tenéis ya muchísimas de estas cosas hechas. De hecho, me parece que son dos herramientas súper poderosas para las pymes porque hace falta usarlas con cabeza, pero te facilitan muchísimo y puedes hacer un perfecto diagnóstico a nada que sepas cómo alimentar a la inteligencia artificial y ir sacando las conclusiones junto a ella, no quedarte con las que te da ella, sino ir construyendo ese plan. Es muy fácil. Entonces tenéis el típico DAFO de toda la vida o un checklist de toda la vida o encuestas que podéis hacer en un Google Form o estoy hablando en formato PyME, ¿eh? O incluso encuestas en papel. Yo he trabajado con empresas que han hecho encuestas en papel a sus clientes. Bueno, ¿y por qué no? Si es la forma en la que su dueña, en este caso era una mujer, se sentía cómoda en extraer esa información. Lo importante es extraer la información y poder hacer una foto fija real de lo que estoy, en el momento en el que estoy, ¿vale? Pueden ser, también hay auditorías que se dedican a esto, consultorías como la mía o como cualquier otra que te lo facilitan, pero también lo podéis hacer de una forma muchísimo más con menos recursos, ¿vale?
Luego, lo segundo sería definir misión, visión, valores y propósitos. Esa es la cultura corporativa, esos son los elementos principales. Ahí tenéis talleres de co-creación. Los talleres de co-creación os parece una palabra muy rimbombante, pero son sentarte con la gente que decide contigo en tu empresa y poneros a co-crear eso que queréis que sea la misión, la visión y los valores de la compañía o de la empresa. O si ya las tienes, revisarlas, ver si sigue siendo válida para el momento actual de la empresa, ¿no? O hay que actualizarla. Tenéis también una poderosísima herramienta en los objetivos de desarrollo sostenible, porque ahí es una fuente de inspiración constante. O sea, el mundo se ha parado a definir los retos mundiales. Y en esos retos mundiales hay un montón de metas y un montón de indicadores que para las pymes son perfectas para decir, me gusta este reto, me gusta esta, y ya tengo los indicadores definidos. Así que también es una fuente de inspiración. Bueno, también tenéis el ODS Compass, es una herramienta de Pacto Mundial. Te metes en pactomundial.org y tienes ahí una herramienta en la que te va a ir haciendo preguntas y puedes hacer ese ejercicio reflexivo. O el framework de B Corp, que es B Corp es un modelo de certificación, un estándar que administra una entidad independiente americana, la B-Lab, que la verdad que es un modelo, yo creo que es el que mejor integra lo social, lo ambiental y lo económico, que hay otros modelos, GRI, por ejemplo, que lo conoceréis, el Global Reporting, está muy bien, pero para la parte ambiental y además a unos niveles que las pymes muchas veces no llegan. El AS8000 está muy bien, pero para la parte de plantilla, está muy centrado en las políticas laborales. Entendedme, hay varios modelos que son referencias, que también podéis bichear, investigar, y a mí la que más me gusta, porque integra muy bien las tres patas de la sostenibilidad, es Vicor. Las demás pues son más ambientales, más sociales, ¿vale? Luego identificáis el mapa de stakeholders, identificáis los grupos de interés que os rodean, esos colectivos vivos con los que os relacionáis y que pues nada más que identificarlos, ponerte a reflexionar. Otra vez sería estupendo que lo hicieras con tu equipo, con la gente que está contigo en la toma de decisiones, a ver realmente cuáles son esos colectivos. Se le hace una matriz de prioridad. A mí me gusta mucho, como os contaba, el hacerle la matriz en función del poder y en función de la influencia, para que queden muy bien ordenados, para ver quién tiene poder e influencia, ese es el primero al que tengo que tener bien engrasada esa relación, no contento, sino bien la relación de comunicación bien trabajada, con un canal de escucha potente para sacar mucha información de ahí. Y técnicas de escucha activa, hay un montón. Desde sentarte a hablar con una persona, a hacer esas encuestas, a un focus group, no sé, hay muchísimas técnicas de escucha para que una pyme no tenga que gastarse mucho dinero en hacer ese tercer paso de identificación y ponderación de tus grupos de interés. Después lo cuarto es definir objetivos y metas. Ya tienes tanta información sobre a dónde quieres llegar, que es tu misión, en dónde estás ahora mismo, que es tu misión, cuáles son los valores con los que quieres que se relacione la gente que trabaja contigo o que te compra incluso. Vale, pues ahora se trata de definir objetivos de forma que te mejoren lo bueno y te vayan reduciendo los impactos negativos. Tenéis la metodología SMART, por ejemplo, a mí me parece muy bonita, objetivos inteligentes, que es simplemente seguir la sigla que te da el SMART, ¿no? Serían objetivos que son específicos, medibles, alcanzables, tener muy claros los recursos y tangibles. Bueno, hay otra que es meta, que es todavía más en español, que es medible, específico, tangible y alcanzable, ¿no? Bueno, pero con cualquier metodología a la hora de definir un objetivo está bien. Y vuelvo a recomendar los objetivos de desarrollo sostenible. Ya tienen los objetivos definidos. Ya es cuestión de leértelos y ver cuáles puedes o asumir tal cual, o no me refiero al objetivo, al macro, a los 17. Me refiero a lo que cuando entras en el objetivo te despliegan todas las metas y hay pues ciento y pico metas por cada uno. Entonces,
por cada uno no. Ahí te puedes inspirar, puedes coger esa meta tal cual o tunearla un poquito para tu actividad, ¿no? Y sobre todo, hacer un cuadro de mando con indicadores, es decir, definir indicadores. Y otra vez los ODS son súper interesantes porque ya también tienen muchísimos indicadores establecidos. Pero es importante tener indicadores cuantitativos que te permitan saber que estás avanzando o no, que no sea una cuestión subjetiva, sino que haya un indicador que aunque sea el típico de se cumple no, sí o no, pero por lo menos un indicador objetivo que te permita saber en cada meta cómo voy, ¿vale? El quinto paso sería trabajar la cultura corporativa, esto que estaba comentando Marc, y no olvidarla porque es lo que realmente le da solidez a la empresa. Entonces, tener ahí un buen plan de formación, tener manuales de buenas prácticas, tener formación o entrenamiento en técnicas de gestión de personas, evaluación del desempeño, todo lo que influye en ese clima laboral, o sea, todo lo que la cultura corporativa con acciones se convierte en clima laboral, todo eso hay que seguir trabajándolo en continuo. Luego, por supuesto, hacer planes de acción sostenibles, es decir, ese plan de acción de la empresa, el plan estratégico, líneas estratégicas y acciones. Pues en un Excel o en apps que hay un montón, Asana, Trello, donde tú puedas hacer partícipe a todo el equipo de esas acciones que ya le has puesto incluso indicadores. Pues también centrarte en modelos de certificación o en algunos estándares que todavía no son modelos, como el 26000, que también te da mucho marco y te inspira también muchas acciones que te puedes ir planteando, ¿no? Y luego ya, claro, lo más importante son diréis, esto es todo obvio, todo es lógico, sí, es que esto es sentido común, el sentido común que es el menos común de los sentidos, también os digo, ¿no? Entonces, el 7 y el 8 es lo de siempre decir, voy a hacer seguimiento cada X y lo puedes hacer otra vez, pues con ese Excel o con lo que tú quieras, voy a hacer seguimiento y voy a asegurarme de que estoy constantemente evaluando y proponiendo acciones para seguir. Es decir, el ciclo plan, do, check, sigue, o sea, es estar constantemente mejorando lo que estás haciendo según los resultados que te va dando, lo que viene siendo la mejora continua. Y por favor el 8 que es fundamental en mi opinión, porque es lo que de verdad termina provocando un cambio en tu entorno, es cuéntalo. Cuenta lo que estás haciendo, cuenta los resultados que te está dando, cuenta todo lo que te estás proponiendo, cuenta todo. Ahí tienes redes sociales, tienes web, tienes, por supuesto, los informes de sostenibilidad, tienes tantos canales ahora mismo para contarlo y es tan importante que las pequeñas y medianas empresas que están empezando a meterse en estas formas de gestión hagan de ejemplo y contagien al resto, que sería, bueno, pues casi delito no contarlo, porque además es lo que te va a dar mucha fortaleza, ¿no? Entonces, estos serían los pasos, insisto, que lo que pretendo es que sean como anzuelos para que ahora digáis, venga, pues sí, quiero mejorar en este paso, porque todos los demás más o menos los tengo, por dónde puedo tirar, y ahí tenéis una palabra que te anima a meterla en el chat GPT o en Google y sigues investigando, pero con la certeza de que es una cuestión de sentido común, de mucho sentido común. ¿Mm? ¿Cómo vamos? Hasta aquí. ¿Qué tal vais? Raúl, ¿cómo va la gente? ¿Te están hablando a ti por debajo Sí, diciendo que se callen las del fondo? no, no, para nada. Yo creo que está siendo muy interesante y para mí que toda esta materia era totalmente desconocida, desconocida en el contenido, que no en su existencia y que además es un, por qué no decirlo, un nicho de trabajo importante. O sea, muchas ofertas de empleo que llegan al colegio, pues piden tener conocimiento en todas estas cosas que nos estabas contando precisamente ahora, ¿no? De pues manejar este tipo de índices, de las Claro. informes de sostenibilidad, las memorias de sostenibilidad también, todo ese tipo de cosas, pues sí, a mí me suenan y veo que es una cosa que se demanda mucho y, y bueno, para mí me está siendo muy enriquecedor, te lo digo sinceramente, ¿eh?
Ah, pues nada, gracias. No, no iba buscando la complacencia, pero sí que me digáis, venga, Bueno, pues es ya así. estoy hasta arriba. Está hasta arriba porque lo único que me queda es compartir con vosotros la parte de los objetivos de desarrollo sostenible, que entiendo que aquí la mayoría los conoce, porque los que trabajáis y las que trabajáis pegados al medio natural, esto les suele sonar más que a lo mejor en otros sectores donde trabajo, donde es que no tienen ni idea, te dicen que es lo del pin de colores. No sé si queréis decirme en el chat qué grado de conocimiento o cercanía tenéis de los ODS. Me interesa porque sí que me gustaría hacer como un pequeño ejercicio final para demostrar una cosa. ¿Qué Mira, te tal? están diciendo por el chat que todo va genial, vamos, que todo va muy bien, que está siendo muy interesante. Qué O sea, bien. que en ese sentido, siéntete apoyadísima. Muy A ver bien, si ahora muchas se animan a gracias. decirte cómo están con el tema de los ODS. Sí, sí, a ver, ¿a qué os suena? A ver, lo voy a poner, a ver si así, ¿a qué os suena? Esto sí que lo conocéis, ¿no? Esto Sí, la del verdad es pin que de colores. ya sabes que escribir en el chat siempre es un poco lento, porque como están eh, compartiendo, muchas veces lo ven en el mismo dispositivo, cuesta un pelín. Entonces, dales un segundo y dicen, mira, lo sé, dice, lo sé. sí, los conozco, los 17 objetivos. Guillermo Eso es, también dice sí. O sea eso que es. tienen algo de conocimiento, parece que sí que tienen. Yo personalmente Vale. también los conozco, te doy mi opinión. Claro, no, sí. Es cierto, además que por pura experiencia, o sea, sé que las personas que trabajáis en temas pues, más cercanos al medio natural lo tienen como más interiorizado, bueno, porque es un sector en el que los ODS cayó muy bien y toda la parte de la lucha contra el cambio climático, flora y fauna y todo esto, sí que ha tenido mucho mejor aceptación y reconocimiento que ciudades y comunidades sostenibles, por ejemplo, ¿sabes? Que al final, pero lo que me gustaría es, en mi Mira, caso, Luis Javier te claves son, dice, en sí, mi sí, caso, clave el 7, el 11, el 13 y el 15. mira, ¿ves? Yo, por Claro, ejemplo, en mi caso conozco bastantes, pero por la parte que me toca en mi desarrollo laboral, pero hay otros tantos que a veces no conoces porque, o por mi entorno, a veces que salen en conversaciones, historias, ¿y qué es esto? Y cuando salen las noticias y tú les informas o les cuentas lo que sabes, o te das cuenta que hay algunos que tú no contemplas, sabes que son claro, 17 y hay algunos que tú no contemplas porque o los das por hecho, claro, eso es. pero es una cosa que se tiene que tener en cuenta también. Claro, bueno, pues ahí es donde voy, eso es lo que me gustaría que trabajáramos, porque realmente los ODS se construyeron, o bueno, voy a dar mi opinión muy personal, que no salga de aquí, esto no se está grabando ni nada, es una broma. Es que creo que el mundo es así de gracioso, ¿no? Es un poco tipo Groucho Marx, ¿no? Que para en el mundo que me bajo, porque teníamos, no sé si recordáis, los objetivos del milenio. ¿Os acordáis? Los que tengamos una edad, no sé qué edades tenéis, ¿no? Me ha dicho Vicente, que ya está jubilado, Vicente se acordará de los objetivos del milenio. Teníamos 8 objetivos del milenio, que realmente eran también de la ONU, eran objetivos igual que los ODS, objetivos que marcaban objetivos a nivel mundial, sobre todo para los Estados miembros de la ONU y sobre todo para ONGs. Y en 2014, en una de las revisiones, dicen, bueno, como no los estamos cumpliendo, como los estamos cumpliendo regular, pues vamos a cambiarlo. Y si teníamos 8, pues vamos a definirnos 17, que como no cumplimos 8, vamos a cumplir 17. Bueno, es una forma un poco consorna de contarlo, pero lo cierto es que fue así. En 2014 se reúnen, ven que no se están cumpliendo los objetivos de milenio y en una cumbre de una de las económicas de la ONU, que fue en Addis Abeba, por cierto, eh, se dan cuenta, bueno, se dan cuenta, entienden que uno de los problemas que han tenido los objetivos del milenio es que las empresas no estaban involucradas, es decir, que era como todo muy institucional, eran solo los estados y las ONG las que estaban participando de las herramientas institucionales que estaban poniendo en marcha desde la ONU para cumplir los objetivos del milenio y que así no íbamos a llegar a ningún sitio. Y es verdad, o sea, ni todos los estados juntos, ni todas las ONG juntas eran capaces de resolver aquellos problemas. Así que los ODS surgen en 2015 como una respuesta a ese cambio de paradigma en la ONU. Es decir,
hay que implicar a las empresas. Y una de las encomiendas de la ONU fue implicar a las empresas a través de su responsabilidad social. Así es como nace o cómo se deriva hacia ese objetivo Pacto Mundial. Pacto Mundial es el brazo armado de la ONU para desarrollar, o sea, para sensibilizar a las empresas hacia estos objetivos de desarrollo sostenible. Es verdad que antes estaban sensibilizando en torno a los 8 objetivos del milenio y a los principios de sostenibilidad, pero se reconvierten a impulsar la red global de responsabilidad social corporativa más grande del mundo, ¿vale? Pacto Mundial en España, la red de Pacto Mundial en España es una de las más grandes de Europa y hay muchísimas empresas e instituciones que están o adheridas o han firmado como miembros del pacto, ¿no? Esto es el gran cambio, es decir, ahora mismo todo aunque no ha sido vendido así, en mi opinión, no es algo que se conozca así de los ODS, sin embargo, eso es lo que realmente ha cambiado desde los objetivos del milenio a los objetivos de desarrollo sostenible, que es la implicación de las empresas. Entonces, veréis en Pacto Mundial, ORG, veréis un montón de recursos y de herramientas para las empresas, sobre todo para pequeñas y medianas empresas, para que sean capaces de implementar esta estrategia. Y una de las grandes herramientas es justo cómo definir metas y cómo definir indicadores en función de los 17 objetivos. Entonces, una de las grandes consultas que hago yo cuando hacemos ponencias así que fueran un poco más, que tuvierais los micros abiertos, que os estuviera viendo la cara, os haría esta pregunta, ¿no? Os diría, ¿te tocan a ti los retos mundiales? ¿Y vosotros qué me contestaríais? ¿Que sí o que no? Es decir, ¿tú puedes acabar con el hambre en el mundo? ¿Tú puedes acabar con, o sea, tú puedes conseguir ciudades sostenibles? ¿Tú puedes acabar con la desigualdad? ¿Qué me diríais? ¿Que sí o que no? Bueno, ¿podéis acabar con eso? Dice no, José Miguel. Cada uno debe aportar lo que pueda, dice Luis Javier. No, pero ser parte del cambio sí, dice Guillermo. No es una cuestión individual, dice Luis Javier. Esto lo tenemos clarísimo, ¿no? Claro, entonces, fijaros, vamos a hacer, quiero que lo penséis, ¿vale? Porque no lo podemos hacer de viva voz, lo podríamos hacer si queréis, pero alguien que se atreva a darme, pongo otra vez los ODS, ¿vale? Los pongo aquí en grande, aquí. Alguien que sea un voluntario o voluntaria, venga, que no sea Vicente, pobre, que ya ha sido, que le voy a hacer una pregunta. Alguien que me ayude. Abra micro. Que va a ser una pregunta facilita. Luis Javier, abre el micro tú. No, no, no. ¿Nadie me ayuda? Raúl, pues te va a tocar. Ayúdame tú. Bueno, aquí estoy. Mira, Raúl, Bueno, es porque quiero que todo el mundo haga el ejercicio a la vez que tú, aunque tú, pues, de forma voluntaria, ay, genial, así mejor te veo la cara. Tú de forma voluntaria y voluntarísima lo vas a hacer así en sí. público, no te voy a dejar mal, ¿eh? Pero quiero que todo el mundo haga un ejercicio parecido, ¿vale? Yo quiero que tú elijas de los 17 el que más te molesta que exista porque crees que eso no debería ser un reto mundial, porque eso debería estar resuelto ya. ¿Me explico? Es decir, me molesta que exista este ODS porque realmente es una vergüenza que todavía una sociedad del siglo XXI siga teniendo que tener cuidado con cumplir eso. El 2, el de la lucha contra el hambre, el de la... Eso Lucha es contra el algo hambre. que hoy en día no debería existir, ¿no?
en Oye, un es que mundo nadie como pasa el en el que nada. estamos, pues que tenemos abundancia de todo en el mundo desarrollado, pero es verdad que no somos capaces de hacerlo extrapolable a otras zonas donde pues existen estos problemas, pero Ya. que no Esto, debería ser así. vale. Este es el que a ti más te molesta. Dime algo que Bueno, o sea tú... que hay muchos, o sea que diga que, Sí, bueno, sí, pero pues es que esta es otra de las cosas que algo que podríamos... digo que es que esto es un tema que tendría que estar resuelto. O sea, yo recuerdo de cuando era pequeño, pues pues lo típico que veías en la tele, lo que pasaba en Etiopía, lo que pasaba en estos países, y dices, "Joder, es que casi 50 años después es que estamos igual. O Eso es, sea, bueno, sí. no igual, pero bueno, en una situación que pues no hemos sido capaces de como sociedad, pues un problema tan serio como ese, pues el no resolverlo. Claro, pero fíjate que te digo, el que más te molesta porque lo que he hecho ha sido buscar tu vinculación emocional. Y tú has Ujú. dicho ahora que es que tú veías, entonces eso a ti especialmente te molesta. Seguramente a otras personas que están aquí con nosotras y con nosotros no le molestaría otro más, porque te he dicho uno. A ver, si te digo tres, pues eliges tres, pero te he dicho uno. Entonces tú eliges ese, yo hubiera elegido otro y José Miguel hubiera elegido otro y Marc hubiera elegido otro, no lo sé, pero cada uno elige lo que moviliza sus conductas. Es importante partir de esta, digamos, de esta facilidad a la hora de mostrar acción, porque es más fácil mostrar acción con algo que me está motivando a algo que no me motiva, ¿no? Entonces, ahora te pregunto, Raúl, dime una acción, tuya contra, no que tú la hagas habitualmente, sino una que puedes hacer, aunque la empieces a hacer mañana, ¿vale? Para luchar contra el hambre. Bueno, pues colaborar con ONGs que están desplazadas en estos sitios, ¿no? Donde No, existe este una acción problema. tuya, no que haga una ONG y tú la apoyas, no, una tuya. Sí, no, apoyar yo individualmente a una ONG, pues cuando, Ir tú, sí, como o sea, voluntario. pues cuando tienes la oportunidad de colaborar económicamente con una ONG que se dedica a estas cosas, pues bueno, pues No, pero no me se refiero intenta hacer. a pagar, o sea, que está muy bien, que no estoy menospreciando que le dé Sí, el sí, dinero que sea, sino una acción tuya, en tu día a día. es que es difícil, ¿no? Sí, piensa que hay. No sé, el tratar de inculcarlo, ¿no? A tus hijos también, lo mismo Por ejemplo, que ha habido el transmitir eso, de decir, oye, pues, la mira, a ver, educación. yo se lo digo porque es lo que me decían a mí mis padres, ¿no? Cuando decías, cómete todo, que en otros sitios están pasando mucho hambre y mira tú aquí que... Y Ujú. yo eso, pues mira, a mí se me quedó grabado eso siempre Pues y lo eso, transmito, el ¿no? evitar los desperdicios en casa, ¿no? Sí, El sí, sí. compostar, no sé, hay muchas cosas que parece que no estarían relacionadas con la lucha contra el hambre y sí que lo están. La sensibilización, la tal es una cuestión muchas veces de creatividad, voluntarios en un banco. Eso me refiero que está muy bien lo de ser generoso y pagar, pero lo que está diciendo Inmaculada es voluntario en un banco de alimentos, de dedicar un par de horas a la semana, en ir tú con tus manos el acordarte de, no sé, yo aquí paseo con mi perra y hay asentamientos de personas que están viviendo en Chabola y pues de vez en cuando intento acordarme de una manta, un vaso de caldo, un cosa, pero entiendes que lo que quiero y para lo que te he usado, perdóname Raúl, es para que nos demos cuenta de que nos tocan mucho más de cerca de lo que nos parece y que no son objetivos de desarrollo, los objetivos de desarrollo sostenible no son esas entelequias mundiales por las que tienen que luchar las ONG y los estados, no. Si no nos implicamos personalmente cada persona y sobre todo cada empresa, esto no lo solucionamos. Entonces, ahora iba a decir, dejo de compartir paveros, pero no veo. Lo que Lo que quiero decir es que si no se implican todas las empresas, las personas, los estados y las ONG, no cambiamos esto. Si además en el ejercicio de implicarte como empresa eres más rentable, más flexible, te adaptas mejor a las nuevas normativas y obtienes todos los beneficios que te puede dar
este estilo de gestión, bueno, pues bingo, ¿no? Pleno total. A mí me parece que o nos cogemos de la mano y avanzamos en este nuevo paradigma y esta nueva forma de hacer negocio, o no sé si el meteorito que nos va a rozar en 2032 debería darnos de lleno. Era una broma, era una broma. Sí, No sé sí, no, si pero estás en lo cierto. es lo Es cierto. así. Bueno, pues he querido dejar unos minutos por si tenéis alguna pregunta, algún esto. Yo hasta aquí habría soltado mi libro. Muy bien. Pues muchas gracias, Lola. La verdad que como se han ido resolviendo cuestiones a lo largo del camino que hemos estado compartiendo en esta última casi 2 horas, no sé si los asistentes que pueden levantar la mano y bueno, pueden activar el micro directamente si lo desean o alguna pregunta más que puedan hacer a Lola, aprovechando que pues tenemos el lujazo de tenerla hoy aquí con nosotros, pues que nadie se vaya con Una dudas en duda. este tema. Desde luego Hombre, yo lo no, veo como un aperitivo, ¿no? y una opinión Yo esto también. sí, lo veo como un aperitivo a introducirse en esta materia, ¿no? En la que nosotros como forestales, que estamos acostumbrados a trabajar pues con el concepto de sostenibilidad, ¿no? De las tres patas, lo social, lo ambiental y lo económico, siempre muy presentes, pues el saber un poco más el cómo se desarrolla esa palabra tan manida que es la sostenibilidad y que pues nosotros lo estudiábamos desde prácticamente en primero de carrera y es siempre lo que perseguimos en lo asociado al medio natural, pero verlo también asociado a la empresa, el cómo tiene que comportarse una empresa de cara a todo lo que hay alrededor de ella, pues resulta muy interesante. Y ya no solo por el deber que tienen las empresas, sino también mirando a nivel profesional El pues interés en nuestro propio, caso de ¿no? los colegiados pues que trabajan en un mundo cercano, el medio natural, el medio ambiental, que tienen esa vocación, ¿no? por este tipo de cosas y que no le es muy lejano. Entonces, yo siempre cuando nos llaman al colegio, no sé si ahora lo compartirás, yo invito a la gente a que se forme en estos temas, ¿no? En, no sé, en el tema de la responsabilidad social corporativa, ¿no? En todo ese tipo de cosas que creo que es muy interesante, ¿no? Y se puede hacer mucho trabajo. Creo Sí, que teníamos aquí en el chat una pregunta. Nos dice Inmaculada Romero, nos dice, al final es buscar cómo contribuir positivamente en nuestro entorno y hacerlo, ¿no? claro. Sí, sí, Inmaculada es Romero. que yo siempre digo una cosa y es que si todos cambiáramos nuestra forma de actuar en nuestro entorno inmediato, no hace falta irse a resolver el hambre en Etiopía, como que tú lo has nombrado, sino que en la Sí, barriada sí, sí. del Rocío de aquí de Huelva hay verdaderos problemas. Entonces, si focalizamos nuestras conductas en nuestro entorno inmediato y todo el mundo hiciera lo mismo, la cosa sería un cambio drástico rápido. Lo que pasa es que lo tendríamos que hacer todo el mundo y todo el mundo a la vez, ¿no? Pero sí, es una cuestión de esa. Luego dice José Miguel, ¿estos Sí, objetivos te son vale reales? ahora Sí, que creo que va en la línea que tendría que ser como una cosa todos al unísono, porque es verdad que pues, se habla de muchas cosas y luego ves que grandes países pues se descuelgan, ¿no? Y dices, es que no sé si realmente lo que hace uno individualmente pues sirven para alcanzar estos objetivos, si son reales, como dice José Miguel, estos objetivos son reales, o se dice, pero luego al final se hace lo contrario, ¿no? por eso insisto en que todo el principio de cualquier cambio, como el que implementa una estrategia de sostenibilidad en una empresa, o empieza por un convencimiento profundo de las personas o no vale para nada. Porque si yo, imagínate, uy, el cambio climático, me preocupa mucho el cambio climático, pero yo no reciclo en casa. Pues entonces por decir algo, ¿eh? Empezamos mal, ¿no? Es decir, y entonces entra lo que yo creo que tú has nombrado, Raúl, y que puede estar detrás de la pregunta de José Miguel. Entra en el que si solo reciclo yo, ¿para qué? Me voy a pegar la paliza para yo, y eso no vamos a conseguir nada. Claro, esto siempre está, pero el planteamiento es yo hago mi parte.
¿no? Hay un cuento guaraní muy bonito, peruano, no sé, lo mismo lo habéis escuchado, que sale ardiendo la selva y están todos los animales huyendo de las llamas y el colibrí va volando y adelanta a un puma que va corriendo y el puma ve el colibrí volando más rápido que él y dice, ostras, y ahora al momentito vuelve el colibrí y va en dirección a las llamas y el puma lo mira y dice, Dios mío, él sigue corriendo, pero le extraña. Y al momento vuelve el colibrí a adelantar al puma y el puma otra vez ya, cuando lo ha adelantado varias veces, para el puma al colibrí y le dice, ¿qué hace? Dice, pues mira, voy al lago que hay aquí a poco, lleno el pico de agua, voy a las llamas, lo tiro, vuelvo a coger agua, voy a las llamas, las tiro y el puma que se empieza a reír dice, ¿de verdad que estás haciendo eso? Y dice, yo hago mi parte. Sí. Y esto es, de yo hago mi parte. Y esto es lo que podemos decir. Si cada empresa dijera, yo hago mi parte, pues fíjate, esto sería otra cosa. Muy bien, no sé si tenemos alguna pregunta más por ahí. Bueno, te dice Gracias a muy ti, instructivo, Guillermo. dice gracias, te dan las Sí, gracias muy bien. por Muchas gracias la a charla que hemos vosotros. tenido hoy, que me imagino que hemos puesto la semilla para que, pues, que la gente se quiera formar más Claro. en esta materia. Bueno, ¿No? yo os Siguiendo. invito, por cierto, que como de verdad que ha sido completamente fortuito que se presente la semana que viene el libro, como va a estar accesible en formato PDF en la propia universidad, os invito a descargarlo porque ahí realmente hay muchas herramientas prácticas de las que hemos hablado y es prácticamente todo esto puesto en negro sobre blanco. Te hace una pregunta Inmaculada, Romero. Ajá, Que dice, ¿cómo puede lucharse desde dentro de las empresas con los grupos resistentes a estos cambios necesarios? Dice formación, sensibilización, que entiendo que querrá decir, ¿y qué más? sí. Bueno, fundamentalmente hay que trabajar, es que a mí llamarle formación me da, hay que llamar estimulación, ¿sabes? Porque realmente no se trata tanto de darle conocimiento como de motivar a las personas, ¿no? Entonces, yo creo que lo que más motiva a las personas es sentirse satisfechas. Hay tres factores motivacionales fundamentales de las personas en cualquier aspecto de su vida pero muy especialmente en el ámbito laboral, y es sentirse autónoma, sentirse competente y tener relaciones de calidad, ¿vale? Estos son los tres factores que movilizan la motivación intrínseca, que es la que emana del interior. Al final la motivación es ese impulso interior que pone en marcha o detiene las conductas. Y hay factores de fuera, factores extrínsecos que te den más sueldo, que te den un despacho más grande, que te despidan, que te echen una bronca. Todos esos son factores extrínsecos y motivan igual que te aumenten el sueldo como te despidan, ¿eh? O sea, moviliza una conducta segura, pero tiene se mantiene la conducta motivada mucho menos tiempo que cuando el factor que la motiva es intrínseco, viene de dentro, de la satisfacción de la persona y esas tres fuentes son las que están identificadas como las más efectivas. Sentirse autónoma, sentirse competente y tener relaciones de calidad. Entonces, una empresa, ya sea con formación, con team building, con evaluaciones del desempeño, con programa, planes de carrera bien adaptados a cada persona, con lo que sea, lo que tiene que conseguir es que su gente se sienta competente, se sienta autónoma y tenga relaciones de calidad. Bien. Bueno, pues nada, yo creo que podemos poner, iba a decir punto y final, pero podremos decir punto y aparte, eh, porque yo creo que Lola seguiremos en contacto para ver qué más cosas nos puedes traer a este tipo de Yo os foros invito Raúl a hacer un día una sesión abierta, todos con la cámara abierta, con los al micros descubierto. abiertos, con las salas de trabajo pequeñas, con las dinámicas. Eso sería Vamos a fantástico investigar poder. en eso, que nos lo has comentado antes y particularmente mira que llevamos tiempo con esta iniciativa. Creo que he dicho antes que era el café número 132 que Sí, hemos realizado, pero nunca hemos explorado esa que has dicho de salas dentro de la sala grande
y que pueda haber grupitos de trabajo, pues bueno, lo miraremos, a ver que aceptamos la sugerencia y intentaremos saber explorarlo. Yo encantada, encantada. Dar las gracias también a todos los asistentes que habéis estado hoy aquí en este Café Forestal y por supuesto invitaros el jueves que viene al siguiente Café Forestal que tendremos el día 6, que es Bosques del siglo XXI, gestión forestal ambientalista, que nos va a dar un compañero, un ingeniero técnico forestal de Cataluña, Miguel Ángel Sobrino, y que promete ser también cuanto menos muy interesante, por lo menos nosotros lo que hemos visto nos trae un proyecto que están realizando ahí en Cataluña muy, muy bonito. Así que nada, lo dicho. Lola, gracias Muchas gracias, y un placer, hasta la hasta próxima. siempre. Que seáis muy responsables. Y muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias, gracias. Pues, gracias. Hasta luego. Adiós. Adiós.